Mira, te presento el Dream Lifter, un hermoso avión, grandote, no es de pasajeros, es de llevar paquetes, de llevar mercadería. Y les cuento esta historia, miren. Atentos. McBroom era un jefe autoritario, con mucho genio, que tenía atemorizados a quienes trabajaban con él. McBroom era un jefe autoritario, con mucho genio, que tenía atemorizados a quienes trabajaban con él. Cosa que quizá no habría sido de excesiva importancia si hubiera ocupado un cargo en una oficina o en una fábrica. Pero el caso es que McBroom era piloto aéreo. Un buen día de 1978, su avión se acercaba a Portland, en el estado de Oregon, cuando McBroom detectó un problema en el tren de aterrizaje y entró en el circuito de espera. Empezó a dar vueltas, Sí. sin aterrizar. Se puso a dar vueltas sobre la pista de aterrizaje a gran altura para manipular el mecanismo. Mientras lo accionaba obsesivamente, el indicador de nivel de combustible del avión iba acercándose cada vez más a cero. Sin embargo, los copilotos tenían tanto miedo a la ira de McBroom que no abrieron la boca ni siquiera cuando el desastre se aproximó a ellos. No. Lamentablemente el avión se estrelló y murieron 10 personas. Entonces McBroom era un jefe autoritario con mucho genio, que tenía a todos atemorizados, y era el piloto del avión. Un día de 1978, cuando se acercaba a Portland, detectó un problema en el tren de aterrizaje, ahí en las patitas del avión, ¿no? En la ruedita, y quedó en circuito de espera esperando hasta que se solucione eso para poder aterrizar. Mientras accionaba obsesivamente el mecanismo para que las patitas del avión, las rueditas salgan, el indicador de combustible del avión iba cada vez acercándose más a cero, se iba quedando sin nafta el avión, o el combustible que usa. Sin embargo, los copilotos, porque no estaba solo, tenía su equipo, un grupo de personas que trabajaban con él, los copilotos tenían tanto miedo a la ira de McBroom que no abrieron la boca cuando vieron eso, que se estaba quedando sin combustible, ni siquiera cuando veían que el desastre se aproximaba a ellos, que el avión se quedaba sin combustible. Lamentablemente el avión se estrelló y murieron 10 personas. Anoten esta pregunta para charlar en grupos. ¿Qué errores como líder cometió McBroom? ¿Qué errores como líder cometió McBroom? ¿Qué errores como líder cometió McBroom? Los invito a participar. Miren la imagen, acá lo tenemos a McBroom gritando, dando órdenes. ¿Qué dicen? ¿Qué errores cometió como líder? ¿En qué estuvieron de acuerdo? ¿Qué errores cometió como líder McBroom? Vamos a ver de McBroom algunas consideraciones. A él le faltó crear en la tripulación un clima de mayor armonía, trabajo en equipo, ¿sí? Donde todos colaboran, todos se escuchan, todos aportan. Acá no, acá nadie podía hablar nada porque él enseguida. Circuitos de comunicación abiertos, que todos puedan hablar, opinar, se sientan escuchados. Entonces ahí algunos habrían podido decir, McBroom, fíjate que nos estamos quedando sin combustible, y no pensar que iban a ser regañados por estar diciendo algo negativo. Cuántas veces en una organización, en una empresa, muchas personas no se animan a decir algo que está mal, que se podría mejorar por miedo a que se enoje el jefe, ¿no? Faltó crear un clima de cooperación entre todos, de atención a los demás. Él no estaba atento a todos los demás, a cómo, si tenía alguna preocupación cada uno, cómo iba haciendo su tarea cada uno. Algunos comentaron,
faltó delegar y confiar y supervisar. Entonces, la atención de los demás también está en supervisar cómo van. El UCI podía haber dicho, bueno, tal persona se encarga de más del relojito de combustible e ir preguntándole cómo iba el Tremendo. tema ese. Claro, Elías, bajándolo, como vos decís, a una empresa, organización, hasta algún almacén, de decir, che, se están por vencer tal mercadería, pongámosla de oferta, porque se va a vencer y vas a perder plata, decirle al jefe, por ejemplo. Y si vos sabés que el jefe te va a regañar porque te traes con esa noticia, no le decís nada y pierde plata. O sea, no es que se muere nadie, pero esa mercadería se venció y perdiste un montón de plata. Entonces, el buen líder deja abiertos los canales de comunicación y cuando alguien comenta algo, por ejemplo, eso, se está por vencer esta mercadería, o no está rotando y tenés plata parada ahí, mejor liquidala y esa plata recuperarla y comprar otra cosa que sí tenga más rotación. Ahí sí sería un buen líder y que te lo agradece, te dice, bueno, gracias que me lo dijiste, porque ahora sí puedo rotar esa mercadería, o qué bueno porque lo liquidamos rápido para que no se venza. Bueno, ahí tenemos un rasgo también de buen líder. Raúl o alguien más que... Claro, ¿cuántas veces hay jefes que están en ese cargo, pero no porque sean buenos líderes, sino porque por exacto. antigüedad o porque a mí me pasó en una empresa en que estuve que mi jefe era jefe porque habían echado a todos los demás en una época, justo él estaba de vacaciones. Entonces después quedó jefe de él, porque era el que tenía más años de edad, de números de edad, era una persona más grande que nosotros, que éramos más jóvenes, pero no estaba por capacidad, por liderazgo, estaba porque justo él había estado de vacaciones y la empresa en esa época había hecho reducción de personal, habían volado todos los jefes y quedó él. Entonces yo después entré a la empresa y era mi jefe. No estaba porque tenía capacidad de liderazgo, estaba porque era el que estaba, ¿no? O esto, en las organizaciones, como vos decís, la militar, no es 100% así, que el que tiene más años de antigüedad es mejor líder. Hay bastante McGrooms y hay impresentables y ahí también se dan el estrés muchas veces, ¿no? Porque tienes un jefe que no lo puedes pasar por arriba, que tiene que acatar las órdenes de alguien que no es un buen líder. También faltó sinceridad, Oscar. Así que al McGroom, en este caso, le faltó nociones básicas de inteligencia social. La inteligencia emocional tiene una parte que es la inteligencia social, que es esto que hemos hablado, de tener empatía, de que haya escucha, de que alguien te da una retroalimentación y vos la tomás, y siempre que sea útil y hasta la agradeces. De esa forma dejas abierto ese canal de comunicación, que sepan que te pueden decir las mejoras y lo van a ser escuchados. A lo sumo le das tu opinión y lo debatís, siempre en armonía. Así que le faltó nociones de inteligencia social, de saber delegar, como habían dicho, de confiar. A lo sumo, si uno delega y va controlando que las cosas se vayan haciendo, pero sí delegarles, confiar, que ellos lo hagan de la forma que les parezca, siempre que apunten a los resultados. Y las deficiencias emocionales en el entorno laboral, ¿sí? O las organizaciones, se visualiza en estado de ánimo por los suelos, cuando hay deficiencias emocionales en el liderazgo, colaboradores atemorizados, jefes arrogantes, cuando falta este liderazgo emocional, y esto puede ser casi visible a ojos de quienes no están directamente implicados. Si vos estás con el líder está, o el grupo trabajando y viene alguien pasa por afuera y no ve esto, de que, imagínate que alguien miraba la cabina de McGroom y no conocía el grupo y le hacían una entrevista y capaz que charlaban, no, sí, que alguien miraba ese grupo y no se da cuenta que podía estar pasando esto. Entonces, alguien que no está en el grupo por ahí no se da cuenta, pero sí, en un grupo con mal liderazgo puede pasar esto. Estado de ánimo por los suelos, colaboradores atemorizados, jefes arrogantes. ¿eh? Y eso se traduce en, cuando hay este tipo de liderazgo, en descenso en la productividad o en el logro de los objetivos o avanzar en los proyectos, incremento de los retrasos en las entregas, en lo que son en una empresa, incremento de los errores y de los contratiempos, al no haber buena comunicación, uno no le comunica al otro, ya pasó tal cosa, va a pasar tal cosa,
o va a venir tal proveedor, o ahora me voy, pero te dejo dicho cómo hacer tal tarea. Entonces empieza a haber errores, contratiempos, porque no hay buena comunicación, no hay buen liderazgo. Éxodo de colaboradores que prefieren irse a lugares más agradables, también más de una persona de esa empresa, de esa organización, dice, bueno, me voy a otro lugar donde haya un clima laboral, un clima organizacional positivo, ¿no? ¿Qué hago acá con este jefe arrogante? Esto sea también en una asociación vecinal. Muchos dicen, me voy a otro lugar, colaboro en otra agrupación para estar acá con esta persona que no deja participar, no deja hablar, habla solamente de sí, se lleva todos los méritos y no escucha a los demás. Bueno, me voy al club del barrio, me voy a esta asociación vecinal o me voy a otra iglesia. ¿Eh? Un bajo nivel de inteligencia emocional en el trabajo o en las organizaciones tiene un costo inevitablemente en los resultados, sean económicos o sean en el logro de los resultados de la organización. Y cuando es muy exagerado, las empresas podrían la quiebra o desaparecer, y también hemos visto cuántas ONG han desaparecido o no aumenta la cantidad de miembros. Hay muchas ONGs o asociaciones vecinales, sociedades de fomento, que son siempre los mismos 6. Y quieren atraer gente, traen gente y después se van. Traen gente y después se van. Y capaz que no hay un buen liderazgo o no se está viendo cómo poder mejorar ese liderazgo. ¿Sí? Acá tenemos un caso, vamos a que ese es Susana Zuboff, psicóloga social de la Facultad de Empresariales de Harvard. Ahí tenemos la foto de ella. Ella dice esto: en este siglo, acá habla más de las empresas, ¿no? Pero lo podemos aplicar a todo. En este siglo, las empresas han sufrido una revolución radical que ha comportado también una transformación del panorama emocional. Hubo un largo periodo de dominio directivo de la jerarquía corporativa en el que se recompensaba al jefe manipulador que actuaba como si estuviera luchando en la selva. Esa rígida jerarquía empezó a rebajarse en los años 80 debido a la presión de la globalización, por un lado, y de la informática por el otro. El luchador de la selva simboliza el pasado de la empresa o de las organizaciones. El especialista en relaciones interpersonales es el futuro, o digamos el presente. Entonces dice que en este siglo las empresas han sufrido una revolución radical que ha comportado también una transformación del panorama emocional. Que hubo un largo periodo de dominio directivo de la jerarquía corporativa en el que se recompensaba al jefe manipulador que actuaba como si estuviera luchando en la selva. Pero esa rígida jerarquía empezó a rebajarse en los años 80 debido a la presión de la globalización por un lado y de la informática por el otro. El luchador de la selva, dice que ese tipo de líder, el jefe, simboliza el pasado de la empresa. Hoy, el especialista en relaciones interpersonales es ese el perfil de líder que tiene que existir. Lo dejo trabajando en grupos, charlando. ¿Cuál es tu opinión sobre el punto de vista de la psicóloga social de la Facultad de Empresariales de Harvard? ¿Eh? ¿Cuál es tu opinión de este punto de vista de que hoy ella dice que el líder tiene que ser el especialista en relaciones interpersonales y no este luchador de la selva manipulador? ¿Cuál es tu opinión sobre el punto de vista de la psicóloga social de la Facultad de Empresariales? Si está de acuerdo, ¿no?